Me gusta mucho el dibujo y experimentar con nuevas técnicas. O, ay, no lo sé, Dios, qué difícil. No pensaba que la presentación iba a ser la parte más chunga. Hola, me llamo Elena y me gusta mucho dedicar mi tiempo libre a dibujar. Siempre me ha gustado mucho desde pequeña dibujar. Empecé pues imprimiéndome dibujos de internet y coloreándolos yo, y también me gustaba mucho calcar. Yo creo que calcando es una manera muy buena de aprender a dibujar. Y eso siempre me ha gustado mucho, pero luego cuando tenía unos 14 años o así, empecé a tomármelo más en serio porque empecé a descubrir tutoriales de dibujo, de cómo dibujar. Me acuerdo que empecé dibujando ojos. Vi un tutorial de cómo dibujar ojos y a mí los ojos me encantan porque además pueden expresar muchas emociones. Entonces pues empecé ahí haciendo ojos, al principio eran un churro, pero luego cuando ya fui como cogiendo más habilidad, ¿no?, dibujándolos, pues como que me empecé a picar un poco y ya seguí buscando tutoriales, luego ya pues para hacer caras, para hacer cuerpos. También me gusta mucho dibujar arquitectura, edificios y así. Yo creo que con 14 años fue cuando me lo empecé a tomar un poquito más en serio ya. Y ya cuando me compré el material para hacer dibujo digital, pues ya como que fue otro paso más. Cuando dibujo a veces me gusta y me motiva hacer como series de bastantes dibujos. Tengo una que me está gustando bastante, que todavía no la he terminado, está ahí en proceso, de una pieza de arquitectura, digamos, por cada provincia de España, que la hago así con rotulador y me está gustando bastante. Luego también en el mes de octubre hay como un challenge que se llama Inktober, que se propone una palabra por cada día del mes de octubre y pues tú con esa palabra dibujas lo que te sugiere. Y tengo ese Inktober de este año que la verdad es que me gusta bastante cómo quedó el resultado. Y luego también estoy haciendo una serie de las 7 maravillas del mundo moderno. Estoy dibujando así como los edificios o los edificios de las 7 maravillas y así como con detallitos y tal. Y me mola bastante, la verdad. Hablando de técnica, tampoco sabría elegir entre digital y tradicional, ¿no? Porque son como muy distintos y a la vez tienen como cosas muy buenas y cosas... Cada uno tiene cosas buenas. Me refiero a que, por ejemplo, el digital tú puedes dibujar y te permite muchísima libertad porque haces un boceto y puedes agrandarlo, empequeñecerlo, girarlo, moverlo, deformarlo. Es como mucho más fácil a la hora de hacer, por ejemplo, bocetos. Y luego también si te equivocas en un trazo, pues puedes simplemente borrarlo y ya está. No es como que lo hubieras hecho con un rotulador que ya no hay manera de borrarlo. Entonces, en ese sentido, el digital me gusta porque me permite esa flexibilidad, digamos, pero luego la sensación de dibujar en físico, eso es insustituible, ¿no? Digamos, la sensación de tener un pincel en la mano y dibujar en un papel o un rotulador y entintar en físico es bastante guay, es como otra magia. Además también necesitas como otra concentración precisamente por eso, porque no puedes borrar. Entonces si te equivocas, pues ahí se queda. Y luego muchas veces si te equivocas con algo, pues a lo mejor dices, jo, mira, es que esta línea no la quería hacer de esta forma, pero puedes como darle un giro y a lo mejor crear algo que no se te había pasado por la cabeza. Entonces yo creo que también está en el tradicional esa magia que pues no tiene el digital. Mis expectativas así a más corto plazo, digamos, en respecto al dibujo, es pues seguir practicando y seguir sacando tiempo para dibujar y para seguir aprendiendo, hacer cursos y tal. Luego así más a, digamos, medio plazo, me gustaría darle caña al tema del cómic. Es algo que me parece muchísimo curro dibujar un cómic, pero me llama muchísimo la atención. Entonces estoy así también investigando cosas para dibujo de cómic y me gustaría pues eso, hacer como alguna viñeta de cómic o de ese rollo. Y luego así más a largo plazo, digamos, me gustaría mucho... Bueno, yo soy ingeniera, entonces como que me gustaría un poco mezclar las dos áreas, en el sentido de, por ejemplo, estar en una empresa que a lo mejor necesitan explicar algo a sus clientes, a sus proveedores o a sus grupos de interés en general,
y que pues muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, entonces a lo mejor 2 páginas se puede como explicar en un dibujo. Entonces a mí me gustaría hacer eso, como trasladar esa idea un poco más abstracta, a lo mejor ingenieril, que no entiende la gente muy bien a veces, en dibujos para que sea mucho más visual y se pueda entender mucho mejor. Sí, ¿tú crees que hay suficiente cosa? Vale, pues yo creo que con esto estamos. Los productos artesanos, que tienen el sello artesano, que son aquellos elaborados pues, de manera artesanal. Los productos que tienen el sello kilómetro cero, que son todos